Vamos a continuar con nuestro estudio de el libro de Segunda de Crónicas. Estamos hoy empezando el capítulo 33 de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 33. He titulado la enseñanza de esta noche, Una vida transformada. Quisiera antes de empezar a compartir esta enseñanza, compartirles que me encontré con el testimonio de un hombre que se llama Danny Duquesne y dice su testimonio que aproximadamente en 1981, cuando tenía 16 años, sus padres le dijeron que iban a salir de casa por un viaje de negocios y justo en la fecha del 25 de diciembre, día de Navidad, no regresaron y recibió una llamada aquella mañana que sus padres estaban presos por intentar ingresar cocaína que venía desde Perú hasta Estados Unidos. Dice su testimonio que Danny recuerda el dolor que sintió en ese momento. Realmente fue una terrible pesadilla. Dice, mi respuesta única fue que si ellos habían decidido hacer eso con su vida, entonces yo iba a hacer lo mismo, dijo Danny. Y empezó a consumir drogas y alcohol a diario para manejar las circunstancias. Y un par de años después ya fue expulsado de la escuela, se encontró sin casa y adicto a drogas fuertes. Empezó, por supuesto, a estar desesperado por dinero para mantenerse drogado. Y un día se le presentó la oportunidad de conseguir dinero fácil, pero a expensas de tomar la vida humana. Y una semana más tarde, Danny fue arrestado a edad de 18 años por estar involucrado en una pelea con cuchillos donde asesinó a 2 personas. Algún tiempo después, ya estando sobrio, su mente acelerada le decía que el peso de lo que vendría había terminado con su vida. Y dice él, definitivamente mi vida terminó. De manera increíble, voluntarios de una iglesia local que regularmente visitaba en la cárcel compartieron con él un mensaje distinto al que su conciencia le daba. Un mensaje que cambiaría su vida, pero él no lo podía creer. Danny enfrentó varias décadas detrás de las barras. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas a edad de 16 años. Pero estos voluntarios siguieron visitándolo y hablándole acerca del amor de Dios que él no podía creer. Y le decían que si él aceptaba a Cristo como su Salvador, iba a tener una experiencia de perdón eterno. Le explicaron que Dios tenía además un plan para su vida, pero Danny permaneció en la incredulidad. Dice textual, conmigo no fue una cosa de instante o instantánea. Probablemente yo soy la persona más defensiva, el tipo de persona que no puede creer las cosas. Es decir, no tengo la cualidad de confiar, admite. Pero eventualmente Danny, dice el testimonio, bajó su guardia y vio cómo el tiempo dedicado de los voluntarios visitándolo una y otra vez a la cárcel iba haciendo su fruto en su vida. Y dice textual, en un momento algo me atravesó cuando me dijeron que Dios tenía un plan para mí. No importa a dónde viviera y no importaba qué tan largo viviera yo acá, ni qué tan difícil podría parecer. Él tenía un plan.
Y dice que un día un voluntario le preguntó a Dani si quería orar y recibir a Cristo en su corazón, aceptar que era un pecador y que sus pecados lo habían condenado a la perdición eterna. Y finalmente Dani dijo que sí. Una semana más tarde de que él recibió el perdón de sus pecados, voluntariamente aceptó la responsabilidad de sus acciones y se declaró culpable, lo cual puso en firme la condena de muerte en primer grado por 2 personas. Sin embargo, la transformación de adicto a seguidor de Cristo dice que no ocurrió de la noche a la mañana. Dani invertiría 3 décadas haciendo crecer su fe en esta doble cadena perpetua. Gradualmente empezó a ver cambios en su vida. Empezó a disfrutar de primero la música cristiana y a entender poco a poco las escrituras de la Biblia por primera vez. Dice, me tomó muchos años de discipulado tras las rejas para que me relajara y completamente pudiera creer a pesar de mí mismo y a pesar de que continuara fallando, que Dios me aceptaba tal cual soy. Pareciera que Dios está en el negocio de transformar vidas. Él no solo nos salvó tomando nuestros pecados sobre la cruz, sino que su proyecto no termina ahí, sino que después de la cruz empieza a desarrollarse un plan eterno para todos aquellos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, independientemente del lugar, el tiempo o las condiciones adversas. Él tiene un plan. Tenemos varios casos además bíblicos donde entendemos que Dios está en el negocio de transformar vidas. Recordemos aquel hombre Jacob, conocido por ser un engañador, impostor, suplantador. Dios lo toma, lo salva y le cambia el nombre. Y ahora se llama Israel, a través del cual Dios lucha. Su vida, que era engañar para sobresalir, ahora Dios funcionaba a través de él sin que él entendiera cómo. Recordemos aquel hombre Saulo de Tarso, que iba camino a Damasco, dispuesto a asesinar y perseguir y encarcelar creyentes. Cómo Dios sale al encuentro y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué dura es tu vida. Ahora tengo un proyecto para ti. Y le da vida nueva. Recordemos aquel hombre llamado Zaqueo en Jericó, donde Jesús va pasando por Jericó y le dice, Zaqueo, desciende. Esta noche es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la Biblia que Zaqueo, puesto en pie, le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo regreso cuadruplicado. Una señal de que él entendió algo, si se puso en pie, es porque previo a ese pasaje, aunque la Biblia no lo aclara, algo pasó en la vida de Zaqueo, que tuvo que levantarse y se levantó a una nueva vida. E inmediatamente empezó a enmendar. Era un publicano, se dedicaba básicamente a robar de los impuestos, y la primera decisión que toma es desprenderse de aquel Dios del dinero que tenía y además devolver a los que le había robado, multiplicado por 4 todo lo que les había robado. Dice la Biblia, haced obras justas de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento, perdón. No podemos hacer nada para ser salvos, pero la salvación se ve en las obras que hacemos después de ella. Se nota que somos salvos, se nota que Jesús está en el corazón. Recordemos aquella mujer pecadora en casa de Simón, en Betania, que se tiró a los pies de Jesús. Dice la Biblia, de manera indirecta, que ella se dedicaba a la prostitución. Y todo el mundo sabía. Y era para una vergüenza ella, una reunión social, puesto que todo el mundo sabía de su reputación. Sin embargo, se tiró a los pies de Jesús con sus lágrimas
enjugó sus pies y lloró de gozo de haber sido recibida a un nuevo proyecto. Tanto que los hombres se inquietan y el dueño de la casa, Simón, piensa dentro de sí, si éste, refiriéndose a Jesús, fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que tiene en sus pies y la reputación que la persigue. No permitiría que ella le lave los pies, o que por lo menos esté tirada llorando a sus pies. Y Jesús le explica a él que la actitud de ella se debe al perdón recibido. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y ella a partir de ese momento tenía un nuevo plan. Hoy vamos a estudiar en la Biblia, la historia de un hombre llamado Manasés. Un hombre que como ningún otro, por lo menos de los que están registrados en la Biblia, se excedió en hacer mal. Un hombre que pensaríamos nosotros que cruzó el límite de la tolerancia de Dios. Y el propósito de la palabra de Dios es examinarnos. Quizás te consideras a ti mismo no digno del perdón. O quizás están en el otro extremo, de los que se consideran demasiado buenos. Manasés, estamos en el capítulo 33, voy a hacer un breve resumen para entrar en contexto directamente al texto que tenemos para hoy. Del versículo 1 al 9, dice la Biblia que él se dedicó a hacer lo malo, conforme a las abominaciones de la tierra de Canaán. De hecho, en el pasaje paralelo en Segunda de Reyes, dice que excedió a los cananeos que estaban antes de que Israel llegara a la tierra. Hizo más mal que ellos. Recordemos que Israel es trasladado de Egipto hacia la tierra de Canaán. Y Dios les dice, te voy a dar la tierra de Canaán, pero no por tu justicia, no porque tú te la merezcas, sino porque ellos viven muy mal. Los cananeos vivían en toda clase de excesos, desde la inmoralidad, desde abusos de sustancias y sobre todo la idolatría pagana. Sacrificaban a sus hijos, los quemaban a los dioses paganos, adoraban a las estrellas, a los ángeles, a los demonios, a las personas, a lo creado. Por eso Dios quita todas las naciones de Canaán y le da esa tierra a Israel. Ahora tenemos un nuevo rey sobre Judá que retoma todas las prácticas de los cananeos. Dice que reedificó los altares en los lugares altos. Lo curioso y el peso que tiene la palabra reedificó es pensar en que su propio padre, Ezequías, que estudiamos durante las últimas 4 semanas, fue el que había limpiado todo el territorio de los altares y del sacrificio idólatra. Algo no andaba bien en el corazón de Manasés, la Biblia no lo expone, pero cuando vives totalmente en contra de las creencias de tu papá, es porque definitivamente alguna amargura estaba cargando Manasés con respecto no solamente a las enseñanzas bíblicas, a las enseñanzas y la guía de los ancianos de Israel, sino de su propio padre, porque cuando dice reedificó, recordemos que el mismo Ezequías había quitado todos estos altares. Construyó altares a los Baales, construyó imágenes de Acera, diosa pagana, y no solamente eso, sino que puso una de las imágenes de Acera dentro del templo de Salomón, para que ya no se adorara a Dios, sino que se adorara a Acera. Adoró al ejército de los cielos, es decir, al sol, a la luna, a las estrellas. Era dado al culto, le rindió culto al horóscopo. Puso altares dentro del templo de Salomón. Además puso sacerdotes, dice la Biblia que instituyó adivinos y encantadores. Dentro de su estructura de gobierno habían personas dedicadas a la adoración demoníaca, pagados por el gobierno. Hizo cuartos dentro del templo de Salomón
hizo cuartos para la prostitución. Otra vez estoy con el micrófono parpadeando. Hizo cuartos para la prostitución dentro del templo. Es decir, repeló toda la luz que había recibido de su padre, de Israel y de la palabra de Dios, y sin ningún reparo hizo todo lo opuesto, sin temor, fue en contra. Propició las relaciones sodomitas, es decir, homosexuales en la tierra. Pasó a su hijo por fuego. Al lado del monte Sión hay un valle que se llama el Valle de Hinnom, que significa Valle de los Tambores, y es un lugar donde efectivamente había una práctica idólatra al dios Baal, que lo encendían en fuego y ponían a los niños bebés en sus manos hasta que se quemaran. Y por eso era el Valle de los Tambores, porque mientras estaban en el ritual, los tambores debían sonar bien fuerte para que no se escucharan los gritos de los niños. Y él no solamente dio permiso para que eso ocurriera, sino que él mismo puso a su hijo en las manos del dios pagano para que fuera quemado. Observaba los tiempos, es decir, interpretaba las señales meteorológicas, si había lluvia, si había fuego, si había estrellas, si había luna llena, si había estrellas fugaces, si había eclipses, todo eso él interpretaba mensajes con los cuales él gobernaba no solamente su vida, sino a su reino. Miraba a agüeros, supersticioso, era dado a la adivinación, consultaba a divinos y a encantadores, a brujas, y dice la Biblia que se excedió. Es decir, la maldad es un área, pero él la superó. Nadie había hecho tan mal en todos los reyes de Judá e Israel como hizo Manasés. Me impacta que no lo confrontó en nada el hecho de que su papá vivió completamente distinto, y esto dice mucho. Dice además que hizo extraviarse a Judá y a Jerusalén, hizo más mal que las antiguas naciones de Canaán, y Dios le habló y no escuchó. Y además dice en el pasaje paralelo en 2 de Reyes 21, que derramó sangre inocente por toda Judá. No está en la Biblia, pero dice la tradición judía del Talmud, no lo tomen como referencia, solo como dato curioso, que él fue quien tomó al profeta Isaías, del libro de Isaías, y lo metió dentro de un tronco vacío de madera y lo mandó a cerrar hasta partirlo en dos. Porque Isaías estaba en ese tiempo también profesando y confrontando a los reyes de Judá con respecto al arrepentimiento. La única referencia que tenemos a esto está en Hebreos 11, cuando dice que algunos de los héroes de la fe fueron aserrados, haciendo referencia a este pasaje. Es decir, Manasés efectivamente era un pecador, no había duda de ello. ¿Qué es un pecador? Es una persona que es transgresor de la ley. Dios ha dejado una ley. Cuando tú transgredes esa ley o violas esa ley, te conviertes en un pecador. No hace falta que quemes tu hijo en el fuego para ser un pecador. Basta con que mientas. Basta con que codicies en tu corazón lo que no es tuyo. Basta con que robes. No necesariamente un banco, puede ser que le estés robando tiempo a tu jefe, o por qué no dinero de los viáticos. Para la Biblia eso es robar, y robar es pecado, y el pecado delante de Dios no puede convivir. Y es por eso que una persona cuando muere en su condición de pecador, va al infierno separado de Dios, a pagar por sus pecados. Suena terrible, pero es lo que enseña la Biblia. Y la Biblia es una advertencia dejada por Dios para que nosotros podamos saber qué nos espera si nuestra vida no es cambiada de un tajo, de la noche a la mañana. Charles Spurgeon decía, el Evangelio debemos escucharlo diariamente, porque diariamente lo necesitamos. En Isaías 64:6, quiero hacer referencia a un pasaje ya previo a profundizar en la enseñanza.
Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este es el Isaías que estaba predicando en el mismo tiempo de Manasés y este era su mensaje, un mensaje de arrepentimiento, porque no había una sola justicia que el hombre pudiera hacer para ser acepto delante de Dios. Y la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. La justicia de Dios es la misma, perfecta desde el principio hasta el fin. Y el hombre sigue transgrediendo sus mandamientos, con lo cual el hombre sigue estando en la misma condición de perdición delante de Dios. Ahora sí vamos directamente al versículo 32:10. Segunda de Crónicas 32:10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Esta es una primera marca de una persona que está perdida. No quiere escuchar las advertencias. Segunda de Crónicas 33:10. No quiere escuchar las advertencias de la palabra de Dios. Ya sea que las anule en su corazón diciendo la Biblia está escrita por hombres, no puede ser que ese libro sea la verdad, no puede ser que Dios esté directamente trayendo un mensaje hasta la puerta de mi vida, como si yo fuera tan importante para Él. 1000 razones, 1000 historias y 1000 mentiras alrededor para poder hacer que la palabra de Dios no llegue a producir lo que Dios intencionó en tu corazón. Manasés no quiso escuchar ni él ni su pueblo, sino que permanecieron haciendo lo malo. Persistieron, siguieron adelante a pesar de que su conciencia, a pesar de que la palabra de Dios y el profeta Isaías en este caso los condenaban, invitándolos a arrepentirse. No quisieron escuchar. Y es el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas los llevaron a Babilonia. El primer punto que quiero rescatar es que después de un tiempo en que Dios permite, su voluntad permisiva deja que Manasés siga adelante en su maldad. Después de un tiempo, Él interviene. Y entendemos que interviene por amor de Manasés, no para condenarlo. Dios no castiga a nadie en la tierra. No hay un solo ser humano que esté vivo que pueda decir que Dios lo está castigando. El único lugar donde Dios castiga es en el infierno. Durante tu tiempo en la tierra, solamente estás teniendo la oportunidad de arrepentirte. Y si estás sufriendo lo que piensas que es un castigo de Dios, no necesariamente es un castigo de Dios, probablemente sea producto de tu mala siembra. No erréis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y segundo, hay que entender el corazón de Dios. Vamos a ver en Manasés cómo Dios tuvo que traer adversidad para despertarlo. El hecho de que permitiera, dice la Biblia aquí, acabamos de leerlo, que Jehová trajo contra ellos los generales del ejército asirio. Fue Dios quien trajo un enemigo hasta Manasés y hasta el pueblo de Judá. Fue Dios quien lo propició. El Dios que ama a Israel fue el que trajo el problema. El propósito del problema es despertar a la persona para que recapacite y diga, no puedo seguir en mis caminos. El problema, lo hemos dicho algunas veces, es como un desierto donde falta el agua, donde falta el techo, donde falta el alimento, donde hay adversidad, donde hay depredadores, donde hay todo tipo de mala condición. Pero es el lugar perfecto para que tú te detengas del ruido, de la abundancia en la que vives, del ruido del trajín cotidiano y te apartes a un sitio donde hay silencio en tu cabeza y puedas escuchar al Dios que te ama.
Eso es lo que estaba haciendo Dios con Israel. Trajo a los asirios que escasos 20 años atrás habíamos visto cómo Dios le había dado victoria a Ezequías, padre de Manasés. Ahora Dios los vuelve a despertar. Se despiertan antiguos temores, antiguos enemigos vuelven a tocar a la puerta. Habiendo sido vencidos por completo, ahora vuelven a ser un problema en la vida. Y Dios lo propicia. ¿Por qué? Porque necesita que te detengas. Manasés, no puedes continuar en tu maldad, debes detenerte. No puedes continuar en tu indiferencia, debes detenerte. Y para eso Él trae el problema. No es un juicio, no es un castigo, no es un desahucio de parte de Dios. Es la misericordia de Dios para un corazón endurecido que únicamente entiende con el fuego. Tan endurecido, tan congelado alrededor de él hay tanto hielo que solamente el calor del fuego puede derretir ese hielo de la indiferencia para que haya tierra donde su palabra pueda ser fértil. Así es que trajo los asirios, y los asirios dice que lo aprisionaron con grillos. Esto nos deja saber que obviamente lo tomaron como un rehén. No solo eso, sino que fue atado con cadenas, grilletes en sus manos y en sus pies, y además atado, y de esta manera fue trasladado a Babilonia, donde fue prisionero. Dios, tratando con él, lo saca de su vida, lo saca de su abundancia y lo hace un esclavo de sus enemigos. Algunos creen que están gozando de libertad porque pueden escoger, qué sé yo, lo que van a hacer con su tiempo durante el día. Pero no saben que lo único que están escogiendo es entre sus enemigos el tipo de cadena que ese día se van a atar. Lo único que están escogiendo es lo que los está destruyendo. Eso es una esclavitud. No hace falta que estés en una cárcel preso. No hace falta que estés atado con grilletes para ser esclavo. ¿Tú crees que puedes escoger? ¿Has escuchado que Dios dejó libre albedrío? Pero eso no es así. Teológicamente no es correcto. Los únicos que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva. En el momento que pecaron, fueron esclavizados y no tuvieron más libre albedrío. Cuando un hombre nace de nuevo, recupera el libre albedrío. Por primera vez tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Antes solamente mal escogías. Solamente lo que tu naturaleza te pedía. Eras incapaz. Dice la Biblia que los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, solamente maldad podía producir tu corazón. Maldad, quizá no en el sentido de tus buenas obras que hacías, sino en el sentido de que todo lo que nacía de tu corazón separado de Dios es maldad. Esclavitud, producto de la falsa libertad. Y Manasés fue llevado prisionero a Babilonia. Y dice la Biblia además que allí, en Babilonia, fue puesto en angustias. Pues la Biblia no nos deja saber qué tipo de angustias, pero definitivamente un prisionero dentro de un reinado como el asirio en este caso, solamente podía experimentar torturas, carencias. Además, habiendo nacido en linaje real, él no estaba acostumbrado a pasar trabajos. Sin embargo, de la noche a la mañana, se ve prácticamente desahuciado. ¿Cuál es el problema detrás de la maldad? Es decir, si hago bien o hago mal acá en la tierra, ¿de qué sirve a lo eterno? Es más, entendemos
que hacer bien no sirve de nada a lo eterno, puesto que Dios no toma en cuenta ninguna de nuestras obras para lo eterno. No nos hacen más salvos ni menos salvos nuestras buenas obras. Entonces, la maldad, ¿qué impacto tiene a lo eterno? ¿Cuál es el problema de vivir separado de Dios? Bueno, el problema es que Dios ama tu alma. Él te creó con un propósito. Él puso dentro tuyo un pedazo suyo. Él puso su naturaleza dentro tuyo, que es eterna. Y tu maldad expone lo que hay dentro de tu corazón. Lo que hay dentro se nota por fuera. Tu maldad dice que en tu corazón hay separación de Dios. Y Dios tiene que intervenir tu maldad. ¿Para qué? Para librarte de la condenación eterna que tu maldad merece. Es por eso que Él interviene en este tiempo sobre tu maldad. Porque Él no quiere verte padeciendo eternamente por esa maldad. Por eso Él detuvo a Manasés. Él pudo haber dicho que muera Manasés y que venga un nuevo rey. Quítenmelo, ya, no lo puedo ver. No, se tomó el tiempo de buscar un plan de respuesta, una ruta para llevar a Manasés al rescate de su alma. Nunca en la vida Manasés hubiera sido salvo en el reino donde estaba. Nunca en la comodidad de su palacio hubiera sido rey. Más bien lo vimos crecer y crecer y crecer en maldad, o más bien de crecer en maldad. Por eso Dios dice, yo amo el alma de Manasés. Los ángeles en el cielo se extrañaban de ver Dios obsesionado por un pecador tan grande. Sin embargo, ese es el carácter de nuestro Dios. Él ama al pecador. Y para poder salvar a Manasés, tuvo que sacarlo de su comodidad y llevarlo al calabozo. Porque su maldad anticipaba el destino que le esperaba. Y Dios tenía que intervenir urgentemente. Es más, en Segunda de Reyes, en el pasaje paralelo, no lo busquen, lo busco yo, capítulo 21, en el versículo 13, dice que Dios dijo, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria, dando a entender que les va a pasar lo mismo que pasó con la casa de Israel en el norte, que fue trasladado cautivo a Siria. Dice, y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato, que se friega y se vuelve boca abajo. Dijo, lo que voy a hacer con el reino de Jerusalén, con el templo maravilloso que construyó Salomón, con la ciudad santa, la voy a barrer. Dice la Biblia, y lo vamos a estudiar más adelante cuando llegue este juicio, que vinieron los del reino de Babilonia y arrasaron de tal manera con Jerusalén que se podía pasar un rastrillo, no quedó nada. Bueno, estuve viendo la edificación del templo en Jerusalén, y para poder llegar a las piedras originales de este templo que está ahorita levantado, hay que bajar como 30 metros. Hay prácticamente 3 edificios encima sobre lo que originalmente fue este templo. Y por supuesto Dios dice que lo iba a lavar y voltear como se voltea un plato cuando lo secas, diciendo aquí ya no hay nada para barrer esa maldad. Pero inclusive ese juicio de Dios es parte de su carácter lleno de amor, porque un padre sabe lo que su hijo necesita y no quería verlo en su destino eterno. Continuamos leyendo en el versículo 13. Y habiendo orado él, en el versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios, del Dios de sus padres. Y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios.
es imposible entender la misericordia de Dios. Si a mí me dijeras que debo dejar todos los principios y todo lo que conozco de Dios y todos mis bienes y todo, y tengo que saltar por la borda de un barco que me va a dejar en medio de un lugar desierto en el mar, donde eventualmente llegaré a una isla y donde no hay un solo libro, donde no hay una sola Biblia, donde no hay un solo habitante, donde no tengo que empezar de cero completamente, pero me puedo llevar uno solo de los rasgos de Dios. Yo me llevaría su misericordia. Su misericordia es la única forma en la que podemos acercarnos a Él. Es la forma que lo define a Él como un Dios cercano a aquellos que no tenemos posibilidad de tener relación con Él. Aquellos que no somos perfectos, los que hemos pecado, los que hemos manchado nuestro currículum y que a diario tropezamos nuevamente con la misma piedra. Solamente podemos presentarnos delante de Él porque Él decidió que uno de los rasgos del carácter de su deidad es ser misericordioso. ¿Qué hizo Manasés? Manasés pecó en exceso. Y no fue hasta que fue llevado cautivo que se arrepintió. ¿Cómo se arrepintió? Dice que oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia de Él. Hemos estudiado durante las últimas semanas que humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él te ponga en el sitio que solamente su corazón te puede poner, para que Él te exalte cuando fuere tiempo. No puedes ir a la presencia de Dios a tratar de demostrar algún atributo de tu bondad. Debes ir humillado. Debes someterte bajo su poderosa mano. Si el reino tiene muchas puertas y el palacio de Dios tiene muchas entradas, la única por la que puedes tener acceso a Él es la que dice misericordia. Manasés, de una manera extraordinaria, fue iluminado por Dios para que acudiera a través de la misericordia. No podía hacer nada más. Estaba preso, atado, con grillos en sus extremidades, en un calabozo. No tenía absolutamente nada que hacer, ni siquiera promesas podía hacerle a Dios. Pero dice la Biblia que Dios oyó la oración de Manasés, liberó a Manasés de la condición en la que estaba como preso, lo restauró a Jerusalén, quiere decir que lo regresó a su nación, lo volvió a poner en el trono, le volvió a dar la condición de rey y lo sacó a una vida nueva, llena de bendiciones. Este es el punto que hace a Dios algo que tardaremos la eternidad en tratar de conocerlo y no lo lograremos. Algo que lo hace sumamente profundo, que es insondable e inescrutable. El Salmo 66, en el versículo 16 dice: Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios y atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Dios lo único que espera de ti es que vengas a Él humillado, buscando el favor de su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, dice el diccionario de la Real Academia que la misericordia es recibir no lo que mereces. Podemos entender entonces que la misericordia es la decisión de Dios de no darte lo que mereces, sino es compadecerse de tu miseria. La misericordia está asociada a la miseria humana. Si hay un libro que expone la miseria humana y la necesidad de misericordia, es el libro de Salmos. 153 veces se repite la palabra misericordia en el libro de Salmos.
Sinónimos de misericordia: compasión, piedad, clemencia, benevolencia, bondad, lástima. Es decir, que la misericordia es compasión por el que sufre, sin importar la razón que lo ha hecho sufrir. No tratar de buscar una justificación para ser piadoso con él. Solamente ejercer la capacidad de tener clemencia sobre él. La misericordia de Dios tiene varios atributos. Uno es que es inagotable. Efesios 2 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, hubo un tiempo donde no tenías capacidad de escoger, estabas atado a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios dice que es rico en misericordia. Con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, habiendo estado completamente separado de Él, Él puso en acción la riqueza de su misericordia y eso hizo que tuvieras vida. La misericordia es inmerecida, por supuesto. No hay forma de que yo pueda clamar por misericordia en función de mis buenas obras. La misericordia es renovable. Lamentaciones 3:23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Es imposible que se agote, y no solo eso, sino que se renueva cada mañana. La misericordia es el deleite de Dios, dice la Biblia en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Es curioso pensar que esta transformación en la vida de Manasés para Dios fue un deleite. Dios no es como nosotros. Él no quiso echar en cara a Manasés nada de sus malas obras. Solamente estaba esperándolo a que clamara a través de la puerta de la misericordia para abrirle y deleitarse recibiéndolo. Dice la Biblia en Hebreos 4:16 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Compadecerse, compasión es sinónimo de misericordia. Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo cual acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente a través de la puerta del arrepentimiento podemos nosotros llegar a obtener misericordia. No hay otro atributo más indispensable para el ser humano, para nuestra subsistencia, que la misericordia. Por su misericordia no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3. Nunca serás más como Dios. Nunca vas a poder ser más similar a Dios que cuando practicas la misericordia. Y nunca vas a estar más opuesto a Dios y a su carácter que cuando actúas sin piedad. Mateo 5:7 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido, en el 7. Dice, respondiendo Jesús dijo que descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, y cuando ya cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Vino un sacerdote, conocen la historia del buen samaritano. Vino un sacerdote y aquel viéndole pasó de largo. Vino a un levita, pasando cerca de él, viéndole pasó de largo. Es decir, los dos que estaban llamados a manifestar misericordia pasaron de largo. Y acercándose uno, samaritano, un hombre que no tenía por qué tener compasión de un judío. Eran completamente opuestos, políticamente contrarios. Eran enemigos de territorio. Y dice que viéndole ahí tirado, fue movido a misericordia. La misericordia es un estado del corazón.
que hace que tengas compasión de alguien que no lo merece. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. La misericordia es el rasgo de la deidad de Dios que hace posible que tengas una relación personal con Él. En el Salmo 103, versículo 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros, sobre los que le temen. ¿Cómo hizo Él para engrandecer su misericordia? Como está lejos el oriente del occidente, ¿qué tan lejos está el oeste del este? Están tan lejos como quieras, en el universo entero. No hay forma de que estén más lejos, están infinitamente lejos, el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios tomó todas las manchas de tu pecado y las tiró completamente al lado opuesto de su relación contigo. La imagen de la cruz es esta. Él tomó tus rebeliones y tomó tu vida y los separó lo más que pudo. Imposible que se junten nuevamente delante de su mirada. ¿Por qué? Por misericordia. Porque se compadece de tu miseria. La única forma en la que Él puede tener relación con el hombre es porque se propuso tener misericordia de él. Y en el versículo 14 descubrimos un nuevo hombre en Manasés. Dice, después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Estamos viendo un hombre completamente opuesto al que existía antes de haber sido llevado cautivo. Pareciera que este túnel del cautiverio en Babilonia hizo que saliera un hombre distinto. Y en este túnel lo que él encontró fue la misericordia de Dios. ¿Puede Dios olvidar así de fácil? ¿Puede Dios tomar a un hombre y cambiarlo sin que le importe su pasado? Bueno, esa es la misericordia. Es ser compasivo con alguien que no lo merece. Y ese es el atributo que define a Dios. Dice la Biblia en 1 Timoteo 1 del 13 al 16. Está hablando el apóstol Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Porque lo hice en ignorancia, por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Dios decide olvidar tu vida pasada porque quiere verla a través de la misericordia. ¿Qué es conocer su misericordia? Es experimentarla, es disfrutar de ella. Ella tiene miles de aristas. Es imposible poder describir cómo se vive un día debajo de la misericordia de Dios. Tienes que vivirlo. Quiero que vean esta foto que traje de este hombre, Danny Duquesne, preso
de 3 cadenas perpetuas que en el año 2014, después de 32 años, recibió una absolución de su pena y quedó en libertad. Hoy, Dani, tenemos la foto, Diógenes. Hoy Dani es un nuevo hombre, 33 años después. Y este artículo que les compartí al inicio termina diciendo que ahora es pastor en California. Ahora está libre. Lo vemos ahí con su esposa, lo vemos predicando en su iglesia. Y vemos su cara limpia. Un asesino. Eso es lo que hace la misericordia. Tú no puedes presentarte delante de Dios con ningún atributo, solamente aclamar por misericordia. Sin embargo, dice Dani que invierte más tiempo tras las rejas hoy en día del que pensó que jamás haría cuando saldría libre, porque su ministerio ahora es predicar en las cárceles. Eso es lo que hace la misericordia. La misericordia te pone en una nueva condición que tú no mereces. No vayas a pensar que te debes alejar de Dios porque no eres digno. Nadie es digno de su compasión. Nadie puede hacer absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Solamente a través de su misericordia es que tú puedes acercarte a Él. Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Es extraño pensar, no que Dios se deleite en que tú peques, para nada. Pero cuando tú llevas tus pecados y a través de la misericordia los pones en sus pies, eso trae deleite a su corazón. ¿Qué puedes ofrecer a un Dios que lo tiene todo? ¿Sabes qué puedes ofrecer? Tus pecados. Eso lo va a deleitar. Que los abandones, que los pongas en sus pies y le digas: aquí te dejo para siempre esta basura que me consumió y que me hizo pensar que yo era libre y solamente era un esclavo, que me llevó no a 2 cadenas perpetuas como Dani, sino a cadena eterna. Romanos 5:20 dice, mentira, termino diciendo en Miqueas, que Dios como tú, ¿no? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Para Dios, aquel que pone sus pecados al pie de la cruz es libre para siempre. Los toma y los tira al oriente y pone su relación contigo en el occidente, donde nunca se juntan. Nunca tus pecados van a venir a su cabeza, de modo que traiga juicio sobre ti. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tu pecado. Te puso al otro extremo para que tú ahora sí puedas ser libre, disfrutando su misericordia. Y dice aquí que no solamente los puso en el otro extremo del universo, sino que los echará a lo profundo del mar, para que nadie pueda ir nunca a buscarlos. Y así puedas tener una vida nueva. Algunas veces los creyentes nos ponemos el traje de buzo y queremos ir a las profundidades, a recordar quiénes fuimos. Pero Dios dice,
Yo borré tus rebeliones, no las vas a encontrar. Decidí verte como una persona limpia y nueva para siempre, para poder disfrutar de ti porque te amo. Y Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. El propósito de los mandamientos es que te des cuenta de que eres un pecador. No que los trates de cumplir, sino que te des cuenta de que necesitas de la misericordia de Dios porque no puedes dejar de pecar. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En el momento en que reconoces que eres un pecador, en ese momento la gracia de Dios viene sobre ti, porque Dios se deleita en misericordia. Ese es su placer. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. No hay otra forma de experimentar la misericordia sino de una manera personal. Hay mil formas de vivirla, pero solo un camino para llegar a ella, el camino de la misericordia. Y hay un atributo de Dios que tomó forma de hombre, su misericordia. Jesucristo es la materialización de su misericordia. Él es la única forma en la cual tú puedes ser libre de tus pecados. Él es el camino al Padre. Él es la puerta que dice misericordia. Él es el único que puede guiarte a ti a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó tus pecados y los portó en sí mismo en la cruz. Por Jesucristo, tú tienes lo que no mereces. Tú mereces el infierno porque estás manchado de pecado. Y Él tomó tus pecados para que tú merecieras el cielo. Él es la misericordia de Dios hecha hombre. Él hizo todo ya para que tú fueras libre de pecado. Pero te toca a ti, al igual que Manasés, al igual que Dani, al igual que Saulo de Tarso, al igual que aquella mujer prostituta, te toca a ti orar y pedirle perdón a Dios por tus pecados. Si no lo haces, la misericordia es gratuita, pero debes extenderte y tomarla para ti. Debes abrir la puerta de tu corazón para que Dios la derrame dentro tuyo. Él es un caballero. Él no lo va a hacer por ti. Pero Él te trajo esta noche o te hizo llegar este link para que tú entendieras que hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde Dios quiere mostrarte su misericordia, pero podrías dejarlo pasar y tener que ser tú quien dé cuentas delante de Él eternamente por tus pecados. Si quieres aceptar su misericordia, hoy es la noche, hoy es el momento. No vayas a ser negligente. No vayas a dejar de pasar la oportunidad que Dios te está dando para que recibas su perdón. Vamos a orar todos. Vamos a orar y si tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, toma mis palabras como tuyas. Exprésate delante de Él. Lo estudiábamos ahora y decía, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Con esta oración acércate hasta su trono.
para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Dile con tus propias palabras desde lo profundo del corazón: Dios, perdóname, porque he pecado, porque he estado atado a una falsa libertad que cada vez me ha hecho descender más y más en mi esclavitud. Y hoy quiero ponerla a tus pies. Qué increíble escuchar que tú te deleitas lavando los pecados de los pecadores. Y no solo eso, sino transformando sus vidas. Hoy pongo mis pecados a tus pies y te pido que los laves, que los quites de mi alma, que me hagas una nueva persona y me des un proyecto que diga que efectivamente hoy perdonaste todas mis iniquidades y las tiraste en el fondo del mar. Te lo ruego, te abro la puerta de mi corazón, éntrame y a partir de ahora muéstrame lo que es vivir debajo de tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.